Iniciamos. Muy buenos días a todos por acompañarnos a nuestra 7ª reunión ordinaria de la Comisión de Deporte, a efecto de dar formal inicio a este segundo periodo de sesiones, también el segundo año de nuestro ejercicio legislativo, y con ello desahogar algunos de los temas correspondientes a nuestra labor parlamentaria. Esta presidencia estará siendo asistida para el desarrollo de nuestra sesión por la diputada Sonia Murillo del Partido Acción Nacional, que de acuerdo al registro electrónico contamos con 15 diputados. Por favor, diputada. Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta del registro de asistencia, donde se tiene registro de 15 diputados asistentes a la reunión, por lo que se informa a la Presidencia la existencia de quórum. Gracias, diputada. Una vez corroborado el quórum reglamentario, se abre la sesión. Gracias a todos por su presencia. Para dar continuidad a nuestros trabajos, solicito a la secretaria de lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a la orden del día. Orden del día número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Número 2, lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 4, presentación de la Presidencia sobre la regulación del deporte federado y su relación con la normativa nacional e internacional referente a la situación jurídica de diversas federaciones deportivas mexicanas y sus selecciones representativas rumbo a París 2024. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura de la sesión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la afirmativa. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es correspondiente a lectura y aprobación del acta correspondiente a la reunión ordinaria anterior, por lo que solicito a la secretaria consulte el que una vez que la misma ha sido remitida con anticipación para su conocimiento, y si es de omitir su lectura, señorita, si es de omitirse su lectura y someterse a discusión y su aprobación de inmediato. Por instrucciones de la Presidencia, consulto en votación económica si es de omitirse la lectura del acta y someterse a discusión y aprobación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente a una presentación que me permitiría desarrollar con la venia de todos ustedes. ¿Me salté una hoja? Sí. Ay, perdón. Gracias, gracias, secretario. Se omite la lectura del acta y es ahí ya discusión. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. No, ya votamos. La prueba del acta, presidenta. Secretario. Se ha registrado la votación. Pero no tenemos que votar por la otra. No sé. Solicitamos que si nos abren para lo del acta, si nos abren el sistema para poderlo hacer. Sí, a ese punto me salté. Perdón. Sí, perdón, es por la económica y luego por la app. Si me ayudan, por favor, para que podamos tener la votación. Están tratando de abrir el sistema, estimados diputados. Un momentito. Sí, presidenta, porque no hay tampoco forma de hacer la asistencia por la vía de la aplicación, así es que solicito que tomen en consideración mi asistencia también, presidenta. Priscila Costa. Sí, diputado Brasil, ya tenemos su asistencia.
¿No funciona, señorita? ¿No? Pues si quieren a mano alzado o a viva voz. Si gusta, Presidenta, viva voz. Vanessa del Castillo, a favor de Morena. Araceli Acosta, a favor. Perdón, ¿me pueden ya tomé el voto de la diputada Vanessa? Brasil. Diputado Brasil. Diputado Brasil. Araceli Acosta, a favor. Brenda Ramiro Alejo, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Bernardo Ríos, de Sonora, a favor. Rommel Pacheco, a favor. Salvador Tovar, a favor. Partido Verde, a favor. Diputado Antonio Ramírez, a favor del Partido Verde. Olga Juliana Elizondo, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. María José, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Yo a favor, bueno, ahorita. Sonia Murillo, Acción Nacional, a favor. Alfredo Porras, Morena, a favor. Al medio. María José Alcalá, a favor. El diputado. El Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Damos la bienvenida a esta comisión al diputado Carlos Iriarte. Muchísimas gracias, diputado, por unirte a esta comisión. Servirán muchos tus consejos y tus apoyos. Gracias. Pasamos al siguiente, haré el comentario. Diputada Yesenia, faltó. Sí, Presidenta, es que tuve problemas con el internet, ya no escuché qué pasó, qué votaron. Estamos votando el acta de la sesión anterior. A favor. Ok, gracias. Gracias, diputada Yesenia. Y más el diputado que Más se el incorpora. diputado Carlos. 16 votos a favor, señora Presidenta. Se aprueba el acta de la sesión anterior. Gracias. Gracias, diputada secretaria. Si ustedes me lo permiten, entonces daríamos continuidad al siguiente punto del orden del día. Quisiera ver si ponen, por favor, en pantalla la... Gracias. El siguiente punto del orden del día es una presentación que me permitiré desarrollar con la venia de ustedes, a fin de poder encontrar un poco una luz referente a la situación que ha venido prevaleciendo en el ámbito de la legislación deportiva y el papel que creo debemos todos tener presente al respecto de nuestro trabajo legislativo en beneficio de los derechos de los deportistas, así como el de las propias federaciones deportivas nacionales, tanto derechos como obligaciones. Para todos es ampliamente conocido que gran parte del año anterior y lo que va en este joven 2023, hemos estado recibiendo tanto en nuestra comisión como de manera personal, muchos de nosotros, diversas peticiones, solicitudes e invitaciones para poder acompañar o intervenir respecto de situaciones de diversos deportistas en diferentes deportes o especialidades. Para nadie es ajeno escuchar situaciones que han estado viviendo selección femenil de fútbol americano, algunos deportistas de boxeo, algunos deportistas de las especialidades acuáticos, equipos representativos con necesidad a costear sus propios viajes para competir. Tampoco no es ajena la reciente situación de las federaciones de ciclismo, tiro con arco y natación, donde el tema está incluso ya en arenas internacionales. Así quiero iniciar para esta presentación tomando de manera general los aspectos de la estructura deportiva internacional y que nos pudiesen ilustrar el cómo nuestra legislación se aplica y actúa cuando ya la situación se vuelve no solo local e intervienen instancias internacionales. Y como todo ello de alguna forma tendremos que tener presente, ahora que estamos próximos a dictaminar
lo relativo a la nueva Ley de Cultura Física y Deporte, debemos de tener en consideración todo lo relacionado a los derechos de quienes intervienen en el sector, así como el papel de todas y cada una de las instancias que de alguna manera intervienen en sus regulaciones y normativas aplicables. Para no extenderme más, hago esta introducción y me permito hacer la siguiente explicación. Si nos pueden abrir la pantalla porque se ve el cuadro del tema de los... Exacto, gracias. Espero que lo puedan ver todos los diputados. Les quiero comentar que este documento se los haré llegar a sus oficinas para que ustedes lo puedan analizar con mejor precisión. El sistema deportivo internacional en cuestiones federadas, les quiero comentar que la Organización de Naciones Unidas reconoce al Comité Olímpico Internacional. También su Carta Olímpica en la norma 3 afilia a las federaciones internacionales deportivas. Las federaciones internacionales deportivas son la máxima autoridad técnica de todas las disciplinas deportivas. El Comité Olímpico Mexicano, a su vez, tiene afiliados a los comités olímpicos nacionales de 206 países. Estos comités olímpicos nacionales tienen afiliadas a sus federaciones deportivas nacionales y en este caso el Comité Olímpico Mexicano tiene afiliadas a sus federaciones deportivas nacionales. Pero también en la región de nuestro país quiero comentar que nosotros estamos afiliados a 3 organismos internacionales importantes para poder participar, porque ese es el derecho que nos da el Comité Olímpico Internacional, a los Juegos Olímpicos de verano, Juegos Olímpicos de invierno, Juegos Olímpicos de la Juventud, tanto de verano como invierno. Estos son eventos regulados por el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional no invita al país a participar en esos Juegos Olímpicos, invita al Comité Olímpico Nacional. También estamos afiliados en nuestro país, como Comité Olímpico Mexicano, a los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos son quienes invitan al Comité Olímpico Nacional a competir. Al igual que estamos inscritos, afiliados a Centro Caribe Sports, y para poder participar en los Juegos Centroamericanos, que son los juegos más antiguos en la cuestión federada, centroamericanos. También podemos participar en los Juegos Centroamericanos de Mar y Playa, que son recientes. El año pasado fue la primera vez que se llevaron a cabo. Como ustedes podrán ver que el artículo 69 de la Ley General de Cultura Física y Deporte nos marca estas afiliaciones, así como el artículo 67 y 68 de la Ley General de Cultura Física y Deporte nos da una clara situación de cómo es las afiliaciones. La Carta Olímpica en su norma 3, numeral 3, pues es muy clara, al igual que la Ley de Cultura Física y Deporte, que nos dice que tendrán que estar afiliados las federaciones deportivas nacionales a su federación internacional, que ya pasó a lo que es la estructura del deporte federado con la estructura del deporte en nuestro país. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque así podemos estructurar muy bien nuestro sistema deportivo, entenderlo y no caer en errores. Y nosotros como diputados, pues tenemos que tener muy clara esta estructura para poder clasificar cuando vienen quejas o cuando vienen peticiones o cuando vienen situaciones complejas como las que estamos viviendo. Les quiero comentar que las federaciones nacionales están afiliadas a su federación internacional. Las federaciones nacionales también en nuestro país se vuelven las instituciones máximas en la autoridad técnica. Ellos dicen, a lo que me refiero en cuanto a técnicas, ellos dicen cuáles son las reglas de la competencia, de acuerdo también a lo internacional. ¿Cómo lanzan la convocatoria para los sistemas clasificatorios para ir a Juegos Olímpicos, Centroamericanos, Panamericanos,
campeonatos del mundo, organización de campeonatos nacionales. Para ser reconocidas, la Ley General de Cultura Física y Deporte nos dice que en su artículo 54, en su apartado quinto, que la Federación Nacional tendrá que entregarle su reconocimiento a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por parte de la internacional. Es decir, yo puedo llegar y decirle a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, yo soy la representante de la Federación Internacional de Esquí Acuático. ¿Cómo lo compruebo? Pues tengo que llevar el documento donde me dice la Federación Internacional de Esquí o de natación o de fútbol, de la que sea, cualquier federación nacional, la tiene que presentar donde le digan que es ella la representante en México de esa federación. Y también en el apartado 7 del mismo articulado 54 dice que se convierte en el representante de la Federación Internacional y del representante de México una vez que le dé el aval la CONADE. Pero si nosotros no presentamos un certificado donde diga que somos los representantes de la internacional, pues nosotros nunca vamos a ser reconocidos. Por consiguiente, la Federación Nacional tiene que afiliar, tiene que reconocer a los atletas, a los deportistas que quieran entrar al deporte federado. El deporte federado es el de las reglas, es el de competencia. Si yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, yo tengo que pasar por el proceso que me dice el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de la Disciplina me dice las reglas, la Federación Nacional me dice cuándo, cómo, dónde puedo ser clasificada. Hay algunos deportes, y pongo el caso de la Federación Internacional de Ciclismo, que se van acumulando puntos en diferentes eventos internacionales y donde ellos pueden ir ganando a través de esta puntuación su pase para representar a México en los Juegos Olímpicos a través del Comité Olímpico Mexicano. Esto es muy importante porque a veces confundimos y creemos que las reglas las pone directamente la Federación Nacional, las pone de acuerdo a lo que le dicta la internacional y de acuerdo a la que Federación Internacional acuerda con el Comité Olímpico Internacional. Y quiero decir, y lo quiero dejar muy en claro, el deporte federado es privado, es entre particulares, es entre asociaciones civiles, pero en un acto de voluntad se ha hecho crecer y nos hemos vuelto ese deporte privado en un coordinador, en un actor que tiene que coordinar esfuerzos con los gobiernos nacionales, con los gobiernos de cada país. Pero los gobiernos no deciden quién puede y quién no puede competir. Eso es parte de la Carta Olímpica y es muy importante que eso lo tengamos presentes, queridos diputados. Si ustedes pueden ver, y voy a pasar a la parte donde el Sistema Nacional de Deporte, cómo está conformado en nuestro país. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es quien lleva la política pública en materia deportiva y cultura física de nuestro país. De acuerdo al artículo 4 constitucional, es un derecho el que tienen todos los mexicanos del poder hacer deporte y actividad física. Tiene 3 subdirecciones: calidad para el deporte, calidad de cultura física y la subdirección de deporte. La calidad para el deporte son becas, apoyo de entrenadores, competencias, alimentación, hospedaje. La cultura física y la subdirección del deporte es todo lo que maneja el deporte social o el deporte para todos, o el que tiene que generar la cultura deportiva para todo los que no quieran estar en la alta competencia. Eso es muy importante que ustedes lo sepan.
¿Quién conforma el Sistema Nacional del Deporte de este país? Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que es quien preside el órgano y quien es el máximo titular del deporte en México, el Comité Olímpico Mexicano, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, institutos estatales del deporte, institutos municipales del deporte, asociaciones deportivas estatales, ligas deportivas, clubes deportivos, entidades deportivas, Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Nacional de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y así como consejos estudiantiles. ¿Puede haber organismos afín? Sí, sí puede haber, que pueden sumarse siempre y cuando el Sistema Nacional del Deporte en pleno pueda aceptarlos en una votación. ¿Y por qué yo quería que ustedes, diputados, supieran cómo está conformado el Sistema Nacional del Deporte? Por todas las controversias que se han venido dando en cuanto dicen los deportistas, oye, quiero competir y no me dejan competir. No, puedes competir y vas a tener tu derecho a competencia siempre y cuando tú digas a dónde quieres ir. Si tú quieres ir al deporte de alta competencia, pues las reglas son muy claras. COI, Federación Internacional, Comité Olímpico Mexicano, Federación Nacional. Eso no hay otra manera de asistir a unos Juegos Olímpicos. Para lo que pueden ser Juegos Nacionales. ¿Quién dicta la regla? La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Dice qué edades, dice qué deporte, dicen dónde se organiza, cuándo se organiza. Y ahí tienen, ella dice, junto con las federaciones deportivas nacionales, qué categorías, si es que ellos desean tener una colaboración con las federaciones deportivas nacionales. Si no, CONADE tiene toda la autoridad para organizar esos Juegos CONADE sin depender de las federaciones nacionales. ¿Por qué se ocupan las federaciones nacionales? Porque todas las reglas técnicas deportivas las dan ellos, por seguridad de quienes participan. Por ejemplo, en el caso del boxeo, pues tienen que decir que van a competir niños de 30 kilos contra niños de 30 kilos. No pueden competir niños que pesan 60 kilos contra un niño de 30 kilos. ¿Por qué? Pues porque ponen en riesgo la seguridad. Es importante este sistema, que todos lo tengamos claro. ¿Por qué hay controversias? Hay controversias, y voy a poner el caso, si me lo permiten, de la controversia mayor que tenemos, que es el caso de la Federación de Natación. La Federación Internacional de Natación, en este caso ahora llamada World Aquatics, dice: señor tal, quien preside la Federación Mexicana de Natación, de acuerdo a tu falta de gobernanza, transparencia, el manejo de la Federación Nacional, hemos tomado la decisión, el Comité Ejecutivo, de deslindarte, de no seguir permitiendo que tú sigas en el cargo. ¿Es posible? Sí, sí es posible que lo pueda hacer la Federación Internacional, porque todos los países, todas las federaciones nacionales aceptan las reglas de la Federación Internacional, aceptan los estatutos, aceptan, así es, suscriben. Y si ellos no están de acuerdo, está el Tribunal Internacional del Deporte, donde ellos pueden ir y dar su queja. Hay 3 federaciones en este momento en nuestro país que tienen un problema similar. La de acuáticos, World Aquatics, que aquí en México es Federación Mexicana de Natación. La Federación Internacional de Ciclismo decidió desconocer a la Federación Mexicana de Ciclismo, que en este momento, quiero decirlo con mucha claridad, en este momento se están empezando a hacer los trabajos para hacer el proceso de una nueva federación.
Desconoció totalmente a la Federación de Ciclismo. Número 3, la Federación de Tiro con Arco. Pero también es importante que sepamos, las federaciones internacionales le informan a las federaciones nacionales que han sido desconocidas, que han sido apartados de su cargo los presidentes en turno, que han sido deslindados de sus funciones a las federaciones nacionales. Por respeto a Comité Olímpico Mexicano o en ocasiones a los titulares del deporte de cada país, lo pueden informar. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, porque quien nos debe de informar de la situación de la Federación Nacional es el presidente de la Federación Nacional, porque cada año se les da un reconocimiento que da la Ley de Cultura Física y Deporte, que es el Registro Único Deportivo, la famosa RUD, que sin ese registro no pueden recibir recursos para apoyos para los atletas en eventos deportivos, no para becas, no para hospedaje ni alimentación, sino para que puedan ellos viajar. Pero hay circunstancias que la misma CONADE puede utilizar sin violar la ley para otorgar estos recursos. Quiero comentar que en el caso de la Federación Internacional de Natación, la Federación Internacional decidió nombrar un comité de estabilización para organizar unas elecciones nuevamente y tener un presidente. ¿Por qué no lo han logrado? Porque hay un desacato a las indicaciones de la Federación Internacional. El desconocido presidente metió incluso una controversia al Tribunal Internacional del Deporte que no le fue aprobado y sigue en una situación jurídica en los tribunales. ¿Qué pasa? Y lo quiero decir también con mucha claridad. ¿Qué pasa si una federación internacional decide desconocer totalmente a la federación en turno, como lo ha hecho ciclismo? ¿Quién entra y quién puede inscribir a esos atletas a eventos internacionales, a Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos? El único facultado es el Comité Olímpico Mexicano. El único, señores. Ahí no puede hacerlo el gobierno, no puede hacerlo la federación castigada, porque de manera inmediata la Federación Internacional le informa al COI y a los comités organizadores de los eventos que quien será responsable de esa disciplina para inscribirla directamente será el Comité Olímpico Nacional. El Comité Olímpico Mexicano es el único facultado para inscribir a todas las delegaciones en los eventos del ciclo olímpico, en el deporte federado. Si la Federación Internacional, la Federación Nacional quiere ir a campeonatos mundiales de categorías de primera fuerza, tiene toda la libertad de él inscribirlo directo, porque es el campeonato mundial de su especialidad, que lo hace directamente con la Federación Internacional y que ahí no tiene injerencia el Comité Olímpico Mexicano o el Comité Olímpico Nacional únicamente que no exista una federación que esté desconocida, que esté acéfala. ¿A quién le piden el apoyo las federaciones internacionales? A los comités olímpicos nacionales. Ahora, se ha escuchado, porque es importante que no tengamos miedo a decir estas cosas, ni tampoco a tener miedo al debate, ni tampoco escuchar los problemas que se dan en el deporte nacional. Si nosotros como legisladores podemos ayudar, aportar, generar cuestiones a favor, pues tenemos que hacerlo, tenemos que apoyar, tenemos que, sin entrar en un conflicto y sin tomarlo de manera personal. En el tema de natación, no ha aceptado
el que se ha quitado como titular el presidente que estaba reconocido por la internacional. Él no ha querido aceptar eso. El de ciclismo, el de tiro con arco lo aceptaron y por eso se están iniciando los trabajos para poder hacer el cambio de presidentes y que puedan tener una situación regular, normal, los atletas de esa especialidad y que ellos no se van a ver afectados en ningún momento por los apoyos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, porque los presidentes han aceptado ese cambio y han aceptado el desconocimiento de la Federación Internacional. En el caso de Acuáticas, no. Él pretende seguir manejando, seguir manipulando y seguir solicitándole a los atletas el apoyo para que él continúe, cuando está totalmente desconocido. La Federación Internacional de Natación puede poner un organismo que sea su representante, sí, sí lo puede hacer. No tiene que estar reconocido por la Comisión Nacional de Cultura Física ni por el Comité Olímpico, porque es un órgano que depende directamente de la Federación Internacional de la especialidad. Y yo quería comentar todo esto porque así nosotros podemos tener una clara visión del problema que está suscitándose en nuestro país y que no seamos engañados y que también nosotros no podamos dar una apreciación incorrecta, porque muchas veces nos critican a los diputados de decir no tenían la información, no conocían, no saben. Con esto yo quiero que ustedes, como diputados de esta comisión, porque a veces no es fácil entender el sistema deportivo, tanto federado como el sistema deportivo nacional, pero yo quería presentárselos, yo quería compartirlo con ustedes, porque así va a ser más fácil la discusión en mucho más temas. Por supuesto, a mí me daría mucho gusto que en una próxima sesión nos pudiera dar esa explicación del deporte paralímpico nuestra diputada Catalina, que también es parte del Sistema Nacional del Deporte, pero el Comité Paralímpico Internacional se maneja diferente al Comité Olímpico Internacional. ¿Son parte de la misma familia? Sí, sí son parte, pero tienen peculiaridades, porque ahí sí puede intervenir o participar, no intervenir, más bien participar el gobierno federal o el gobierno de cada país. Tienen una coordinación, pero en el sistema deportivo que rige el Comité Olímpico Internacional no permite la intervención de los gobiernos. ¿Somos compañeros? Sí. ¿Podemos ser colaboradores? También. Pero los gobiernos no deciden quiénes participan, quiénes no participan. Y eso es lo que ha mantenido vivo el movimiento olímpico en sus más de 100 años de historia en el movimiento. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir, compañeros, porque creo que es importante que podamos analizar, compartir. Todo mundo tiene a veces dudas, se nos vienen a la cabeza. Si yo que tengo varios años en el deporte, pues me ha costado a veces los cambios, los cambios de ley, los cambios del sistema, aprenderlos, entenderlos, y yo quería compartir esto con ustedes, pues para que estemos en una mejor posición de conocimiento. No sé si hay alguna pregunta, eso es lo que yo quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Sí, Catalina. En los municipios hay buenos atletas. Ay, perdóname, Capita, no puedes sacar el... No pude sacar el... Perdón, te pregunto nuevamente, te tengo una pregunta. En los municipios, estados, hay buenos atletas que pues necesitan ser bien representados o bien acogidos dentro de lo que es económicamente, porque no saben a dónde ir. O sea, yo soy del municipio de Jiquipilco y allá se están dando
se está dando un semillero boxístico, de boxeo, jovencitos, niños, en donde están dando buenos resultados, y a mí me gustaría saber qué pasaría con ellos si llegasen a tener una buena selección. ¿Los acogería bien la CONADE? ¿Cómo sería esto? Los chicos de boxeo, si quieren competir, insisto, si ellos quieren competir en el deporte de reglas de alta competencia, tienen que afiliarse a la asociación deportiva de su estado. En este caso sería el Estado de México, que debe de tener su asociación de boxeo o de box, y ellos a su vez están afiliados a la Federación Mexicana de Boxeo. Ojo, hay un tema también ahora, que el Comité Olímpico Internacional, en un hecho inédito, ha desconocido a la Federación Internacional de Boxeo y ha marcado que él será el responsable de realizar los sistemas clasificatorios para Juegos Olímpicos. Entonces, ustedes pueden ver que quien es dueño del movimiento olímpico, quien es dueño de los Juegos, es el que tiene los aros olímpicos, es el Comité Olímpico Internacional. En este caso, Catita, yo creo que es muy importante que ellos reciban la asesoría correcta, que los inviten a afiliarse, pero también es importante que ellos se acerquen a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que yo estoy segura que les darán la asesoría, les darán el apoyo, no solamente la CONADE, sino también el Instituto del Deporte de su estado. Eso es muy importante, que ellos se acerquen al INCUFIDE, en este caso es el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de México, para que ellos empiecen a tener el reconocimiento y puedan recibir los diversos apoyos que se dan en este instituto. Entonces, en el Estado. Eso sin duda. Así es. Gracias a ti, Catita. Mari José. Sí, diputada. Analizando igual, como señalas bien, son muchas las inquietudes y preocupaciones de los atletas, que son los que más quedan, digamos, en la parte más endeble del deporte. ¿Cómo funciona esto de llevar a cabo una elección de las asociaciones? Estaba leyendo la ley, pero la ley señala una situación que te entendí ahora, que el COM sería el encargado de hacer la elección por desconocimiento del que está ahorita. Y veía que los procesos electorales de los órganos de gobierno señala el artículo 59 de la Ley General de Cultura Física, los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas serán vigiladas por la CONADE a través de un organismo que se llama COVED. Ese COVED está adscrito orgánicamente a la CONADE y velará de forma inmediata por el ajuste al derecho de los procesos electorales. Si esta elección se debe llevar de esta manera, ¿cómo se va a realizar ahora? Con muchísimo gusto, diputada Sonia. Primero, aclarar, el Comité Olímpico Mexicano no es quien organiza las elecciones, es un observador y es quien le dice a la comunidad de algún deporte quién y cómo deben de organizarse, pero la comunidad deportiva de la especialidad, o sea, las asociaciones deportivas, son quien organiza las asambleas, es quien revisa los estatutos, es quien revisa que tengan su conformación de acuerdo a la ley, que tengan acta constitutiva, que tengan sus cuestiones fiscales, que tengan todo lo que les pide la ley. Lo que tú mencionas, el artículo 59, donde el COVED se debió haber implementado, o se debió haber dado vida a este organismo, es desde el pasado sexenio, cuando se cambia la Ley de Cultura Física y el Deporte, si no me equivoco, en el 2016 o 2013, cambia la ley donde desaparece quien llevaba las elecciones, que era la entonces conocida CODEME, que sale de la ley
y que dice que en lugar de la CODEME será el COBED. Ese órgano no ha sido instalado en el sexenio pasado ni en este sexenio. Y eso, por supuesto, ha generado una controversia, una complicación jurídica, y que cuando hacen sus elecciones las asociaciones deportivas nacionales, las federaciones deportivas nacionales, pues ocurren a su primera autoridad cuando tienen alguna controversia, que es la CAF, o a la ley de cuestiones civiles, porque ahí tenemos el derecho de asociacionismo y las leyes mexicanas son muy claras. Entonces, también es importante que reconozcamos nosotros como legisladores que es una materia que ya tiene un historial judicializándose. O sea, ya es judicializable el tema del deporte. Cuando dicen, oye, es que la federación de X o de Z dijo que el selectivo era tal día, tal lugar, tal fecha, y que quedaban seleccionados el primero y segundo lugar o quienes hicieran los mejores tiempos. Y entonces la federación, en un acto deliberado, porque se puede dar, no estamos diciendo que no, o lo puede hacer alguna otra autoridad competente, que podría decir, no, espérame, no van a ir ellos, sino va a ir el tercer lugar, porque él es el mejor, pero tuvo un mal día. Pues sí, tuvo un mal día, pero perdió. Y entonces los jóvenes que son desplazados, que ganaron el primero y segundo lugar, pueden pedirle a la CAF que se les reconozca su derecho, porque ellos cumplieron con la obligación que les pedía la convocatoria de ese evento. Entonces, lo que tú me dices, Sonia, es que aquí vamos a tener siempre una situación complicada y que nos podemos ir a diferentes etapas de la judicialización mientras no se concrete el tema del COVID. ¿Por qué no se ha concretado? Bueno, nosotros hemos platicado en diversas ocasiones y nos dicen que por un tema presupuestal y que es complicado. O sea, no negamos que hay voluntad de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que eso mismo ha hecho que ellos se compliquen también y que a veces pierdan algunas cuestiones judiciales por cuestiones de la falta del COVID y que tengan que volver a ir a otra instancia judicial para resolver el tema en este caso. Entonces, ¿qué pasa con los atletas? Los atletas que quieran competir, insisto, que quieran competir para un tema, para representar a México en Juegos Olímpicos, quien dice cómo, cuándo y dónde es la Federación Internacional. Si está desconocida su federación y dice, esta comisión estabilizadora es quien organizará los eventos, pues es esa, porque esa es la representante de la Federación Internacional. Si desconocen totalmente a la federación, ya indicará la Federación Internacional si es el Comité Olímpico Mexicano, si es otra instancia, si va a poner un órgano rector en ese momento, pero eso es decisión única y exclusiva de la Federación Internacional. Lo que nosotros tenemos que velar en nuestra parte legislativa es que ningún atleta quede fuera, que le violen sus derechos, que cumplan con las normas, que digan con tiempo y en forma cuándo va a ser el evento, dónde va a ser el evento, cómo se va a clasificar para ese evento. Los recursos, porque también hay muchísimo tema de qué, cómo, cuándo, todos los apoyos se tienen que dar. Quien lleva la política pública del país tiene, y si tiene los recursos, decide cómo los designa. Puede ser que por resultados de una federación que tenga mayor resultado, tiene reglas de operación muy claras, que todos nosotros las conocemos. Esas reglas de operación dicen cómo se otorgan las becas, cuándo se dan las becas, cómo se otorgan, si se otorgan porque fueron a campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos CONADE, porque si cumplieron con todo lo que pedían
esas reglas de operación, al igual para el pago de entrenadores. Y esas becas se pagan directamente a los atletas, no llegan a través de las federaciones. Ese dinero no les llega a las federaciones para que lo paguen, no, ese llega directamente a los atletas. ¿Quiénes pueden recibir recursos? Los institutos del deporte por medio de convenios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Comité Paralímpico, el Comité Olímpico Mexicano, de acuerdo a las reglas de operación. Voy a poner el caso del Comité Olímpico Mexicano. El Comité Olímpico Mexicano dice: hemos decidido que la delegación mexicana que va a asistir a los Juegos tales sean 2,000 personas. Nuestros recursos son limitados y queremos apoyarnos con el apoyo del gobierno. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Si CONADE tiene los recursos, si CONADE tiene esa coordinación con el Comité Olímpico, ¿pueden darse? Sí, sí pueden darse. Tendrá que celebrarse un convenio de colaboración. Ahora, hay algo que ustedes dirán, pues, qué raro está el sistema, porque siendo el Comité Olímpico Mexicano una asociación civil, aparece en la Ley de Cultura Física y Deporte. Aparece porque es un ente que dentro de la política pública de este país aparece el deporte de alto rendimiento. ¿Y quién es el máximo órgano del alto rendimiento en México? El Comité Olímpico Mexicano. Oye, siendo el Comité Olímpico Mexicano quien pague o que arregle eso referente a becas, entrenadores, auxiliares, a mí me parece algo así como muy injusto. No, es CONADE, no es el Comité Olímpico. Pues te hago la mención de que dentro de lo que es Paralímpicos, los entrenadores y auxiliares no se les ha pagado por algún tiempo, y yo considero que deberían de estar muy atentos referente a lo que es su pago de ellos. Bueno, lo menciono aquí para que lo sepan. Yo estoy todavía yendo a entrenar y se acercan a mí para hacerme esa gestión o decirme, ¿sabes qué? Que no me han pagado, tengo 6 meses que no me pagan, y la gente que trabaja o que es entrenadora o que es auxiliar, pues come como nosotros todos los días. No come un día y otro día no, comen diario, y los auxiliares lo mismo. Entonces a mí me parece una falta de educación que no se les esté pagando, porque ¿qué hacemos ahí? ¿Sí? Sí, Catita. Esos son temas presupuestales, por favor, Sonia. Bueno, quiero entender todo este andamiaje del deporte, Mari José, y vemos del lado derecho lo que nos decías, que es el deporte privado. Yo creo que todo joven que inicia desde los 8, 9 años, aspira a los 14, 15 años, brincar a los Juegos Olímpicos, y es el máximo reconocimiento. Pero si empezamos con situaciones administrativas en las asociaciones, como es lo que estamos viviendo ahorita, y si la Federación Internacional dice no estás bien manejando tu federación y nos de alguna manera desconoce una federación, yo siento que ya traemos acá problemas internos, nacionales, porque si la CONADE dice, yo veo un intervencionismo, pero si ahorita veíamos que suscribimos a pegarnos a los lineamientos internacionales, no está el intervencionismo. Si cada federación está de acuerdo en afiliarse a una federación internacional para llegar a Juegos Olímpicos. Entonces, el artículo 59, ahí es donde yo veo la traba, que si el COM dice, la Federación Deportiva Internacional desconoce a la de natación o a la de ciclismo, tienes que volver a hacer elecciones. El 59 dice los procesos electorales de las asociaciones serán vigiladas por la CONADE. Ahí nos entrampamos porque la CONADE no reconoce que haya nuevas elecciones o quiere seguir manteniendo al presidente de la federación o las asociaciones. Entonces ahí
si se hacen nuevas elecciones y la CONADE no quiere reconocer, o sea, siento que también falta voluntad de los órganos internos de nuestro país para que los que son los que nos representan y los que suben a podium, que son los atletas, puedan seguir avanzando. Todo lo que tiene que ver con las federaciones deportivas tienen que solicitar su registro y todo ante la CONADE. Pero si la internacional desconoce a alguien interno, la CONADE tiene que tener la voluntad también para decir, alguien está mal, alguien está fallando y hay que cambiar una pieza y que no se trabe todo nuestro deporte nacional. Entonces, aquí lo vemos como una teoría que creo entender, pero ya la voluntad de cada uno de los actores tiene que ver por un fin superior que es el deporte en México. Entonces, esas elecciones me daría gusto que se llevaran a cabo, que las reconociera la Federación Deportiva Internacional, pero ¿qué pasa con la nacional? Tiene que tener la voluntad también, ¿no?, de reconocer que haya movimientos para que sea gente de perfil de alguna manera, no sé cómo llamarle, limpia o con trayectoria, que lo reconozca las federaciones deportivas internacionales. Es el único detalle que yo veo. Veo lo técnico, que se puede hacer, que estamos suscritos o apegados a alineamientos internacionales, que todo mundo queremos ir a los Olímpicos, pero el deporte en CONADE también necesitamos voluntad de cambio. Gracias, diputada. Le doy la palabra al diputado Rommel Pacheco y después al diputado Carlos Iriarte. Buenos días. Primero que nada, para complementar lo que estaba diciendo Sonia en el artículo 59 y dando un poquito de contexto, la semana pasada estuvieron varios deportistas de las disciplinas acuáticas, en específico de clavados, en la Cámara de Diputados, en la rueda de prensa, visibilizando el problema que tenían, que ya la presidenta ya explicó cómo funciona el deporte de nuestro país y cómo a su vez sube a lo internacional, que son las federaciones internacionales y al Comité Olímpico Internacional, y bueno, y va hacia abajo. Una de las cosas que yo siempre he mencionado y lo dije en rueda de prensa es que, como ya explicó la presidenta, las asociaciones son las que votan y deciden según el artículo 59 y según los estatutos de cada federación nacional. Las asociaciones deciden quién es su presidente a través de una asamblea. Y tenemos muchos casos de muchos presidentes de federación que se han perpetuado y que han seguido y que llevan 20, 30 años y que muchas veces inician con un objetivo y con una meta tal vez positivo y le empiezan a hacer bien, y con el paso del tiempo se degradan y ya no trabajan como trabajaran al inicio, y es muy difícil el poderlo remover porque cambian y modifican sus estatutos a su merced. Dos, muchos de los presidentes de federación, en muchos de los casos, no han sido ni siquiera deportistas de la disciplina, no tienen el expertise, no conocen de la materia, y en algunos otros casos, lo he dicho, ni siquiera son mexicanos. Estamos velando por el deporte de nuestro país, queremos que a México le vaya bien en dos sentidos, el deporte social y el deporte de alto rendimiento y competitivo. Pero no es posible que pongan los intereses personales por encima de lo que es el deporte y los deportistas. Aquí quiero precisar donde el deportista y el entrenador no tiene voz ni voto a la hora de decidir quién lo va a representar tanto en las asociaciones deportivas como el presidente de federación. Yo creo que si ahorita vamos a reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, aunque las asociaciones y las federaciones sí sean asociaciones civiles, creo que yo vería de buena manera, y al igual que todos, que dentro ya sea del artículo 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte o en algún otro artículo crearlo, donde los deportistas tengan voz y voto por si les vulneran sus derechos, como está pasando ahorita, puedan remover en las siguientes elecciones o tengan voz y voto para que la persona que está dirigiendo el deporte en esa disciplina, que no lo ha hecho bien, se pueda mover. Porque se coluden los presidentes de asociación donde no quieren cambiar al presidente de federación porque ya tienen
algún interés propio y eso no permite que el deporte siga avanzando. Con lo que decía la diputada Catalina, quiero ser un poquito más preciso del tema de los municipios, los institutos. El artículo 41 dice que las autoridades, en la sección tercera, que viene del artículo 40 para abajo, la concurrencia, coordinación y colaboración en este ámbito. La Administración Pública Federal, a través de la CONADE, ejercerá las competencias que le son atribuidas por la ley. Por ello, se coordinará con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales y la Ciudad de México, en su caso, concertarán acciones en el sector social, privado, que puedan afectar directa y manifestantemente los intereses generales de la cultura física y deporte. Y el 41 dice que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se coordinarán, como bien dijo la presidenta, entre sí y los institutos del sector social y privado. Y el artículo 51 en específico dice cómo son los agentes colaboradores del deporte, qué requisitos deben de seguir si quieres crear una nueva federación. Entonces, el Comité Olímpico es un agente colaborador del gobierno, los institutos son agentes colaboradores del gobierno, las federaciones son agentes colaboradores del gobierno que tienen que cumplir ciertos requisitos para que la CONADE así los reconozca. Uno, y muy importante, es que sea reconocido por una federación internacional, que, bueno, podría decirles todos los requisitos que son bastantes, pero no los dan por nada. Va a haber una gran problemática en específico con la Federación Mexicana de Natación, porque en un tiempo, la internacional, el día de hoy, como bien explicaron, el que no está reconocido o el que no está autorizado, avalado por la Federación Internacional, no es la Federación Mexicana de Natación, solo es el titular que representa a la federación. La federación sigue funcionando como tal. En pocos meses tendrían que renovar la Federación Internacional a la nacional, el que esté suscrita, y posiblemente pues sea un fallo negativo y la federación quedaría fuera, y eso nos daría aún mayor problemática. Si los deportistas hoy están visibilizando el problema, que van a quedarse sin apoyo, sin becas, sin pago de entrenadores, entre muchas otras cosas, esto aumentaría el problema. Nosotros tenemos, pues obviamente, la facultad de estar llamando a todas las autoridades pertinentes, según el artículo 21 en específico, informar siempre que sea requerido para ello por la Cámara y el Congreso de la Unión cuando se discuta un proyecto de ley o se estudie un asunto en el ámbito de competencia de la CONADE. La verdad es que yo soy más de tender puentes, del diálogo. El Comité Olímpico Mexicano sé que está en la mejor disposición de entablar el diálogo, de esta coordinación entre todas las autoridades. Estoy seguro que la CONADE también tiene la intención de esta coordinación, al igual que la Federación. Yo sí llamo nuevamente a que todos nos sentemos en la mesa y que todos podamos tomar decisión. Una de las iniciativas que yo propuse iniciando esta legislación es que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, bueno, sobre todo la de Diputados, que somos los que en específico vemos el presupuesto del deporte, estuvieran en la Junta de Gobierno de la CONADE, lo cual se desechó que porque no querían que interviniera el gobierno en la CONADE. Pero si bien recuerdan, el año pasado hubo una disminución de 322 millones de pesos. Catalina ahorita evidenciaba que hay falta de pago de entrenadores, de auxiliares, y todo eso se requiere presupuesto. Les recuerdo que muchos, felicito primero que nada a esta comisión, porque muchos de nosotros votamos en contra del presupuesto que venía con esa disminución. Otros, sin embargo, votaron a favor, muy pocos, que no entendía el concepto del por qué votaron a favor si le estaban disminuyendo el presupuesto a los deportistas. Podríamos estar aquí horas, semanas, discutiendo el tema del deporte, pero yo creo que para precisar y no alargarnos, creo que estas tres federaciones, la Federación de Natación, la de Ciclismo y la de Tiro con Arco, no debemos de dejar que las problemáticas
administrativas dejen sin apoyo a los deportistas. Y sobre todo en específico, que es la que más conozco, la de natación, no solo es que dejen sin apoyo, sino nos van a dejar sin representantes en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y en los Juegos Olímpicos, sin deportistas que nos puedan representar por estas controversias que están sucediendo. Y me gustaría dar un dato, uno de los deportes que más medallas olímpicas le ha dado a nuestro país es la disciplina de clavados. Queremos que en los siguientes Juegos Olímpicos no existan clavadistas, sino existan deportistas de disciplinas acuáticas que nos representen y que nos puedan brindar ese orgullo que nos da cada 4 años el ver la bandera de México, cantar el himno nacional y ver que un deportista, después de tantos años de entrenamiento, de sacrificio, que dedica su vida 24/7 al deporte, hoy quede sin apoyo, quede sin este camino olímpico, sin este sueño olímpico por problemas de autoridades. Nuevamente llamo al diálogo, llamo a que todos pongamos de nuestras partes, sobre todo las autoridades deportivas, para resolverlo. Y si bien la presidenta mencionó que la CAT pues es el órgano que uno como deportista puede ir cuando existan las controversias, hoy desgraciadamente por tema presupuestal nuevamente no está conformado como debería de estar, no están las personas que como se conforma que debería estar porque no alcanza el presupuesto. Hoy desgraciadamente no tiene dientes, no tiene fuerza. Y si tú vas y expones tu caso, tarda mucho tiempo en una resolución. Y cuando te dan la respuesta, tu competencia ya pasó. Y de todas maneras, lo único que hace la CAT es dar una recomendación. ¿Qué haces con una recomendación si no puede verdaderamente el sancionar o castigar cuando pase una controversia? Yo creo que ahí también tendríamos un área de oportunidad donde se cree una sala especializada del deporte, donde existiera a lo mejor un juez especializado del deporte, que todas estas controversias se fueran a esa sala especializada. Esto también recaería a lo mejor en tema presupuestal, pero como le he dicho siempre, el deporte no es un gasto, el deporte es una inversión. Y no solo me refiero al deporte de alto rendimiento y competitivo, que es como la punta del iceberg, que lo vemos y que nos motiva y que es lo que visibilizamos, pero debajo de eso, en la pirámide, lo más importante es la base, el deporte social, el deporte que viene para todas las colonias, en todas partes de los municipios, en todo el país, que también deberíamos de ver que en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, hoy no existe la Dirección de Educación Física y Deporte. No existe. ¿Cómo vamos a mandar ese mensaje masivo y que desde las escuelas, que es donde están cautivos los niños y necesitan más actividad física, hoy no hay una dirección? Creo que hay mucha área de oportunidad y tenemos muy buenas ideas todos nosotros, y de verdad llamo a todos nosotros a que nos unamos y que podamos llamar a todas las autoridades para que, ya sea, si no lo quieren hacer de una manera cordial, pues a través de la Cámara de Diputados, el poder de verdad hacer una cordial invitación para que esto de verdad de pie y los deportistas no se queden sin apoyo. Agradezco el que me hayan escuchado, y a la presidenta de la comisión. De verdad sé que estás haciendo lo posible porque esto funcione, no solo como diputada, sino como presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y creo que hay muchísimo por hacer. Otra propuesta que me gustaría decir, aprovechando el espacio, es que el presupuesto del deporte, para que cada año no sufra disminución, creo que sería bueno proponer un porcentaje en específico que se vaya directamente hacia el deporte, independientemente si llega una administración nueva, le gusta o no el deporte, que el presupuesto no tenga una afectación como cada año, porque no podemos mejorar el deporte y apoyar a los deportistas y tener más salud y tener menos delincuencia si tenemos menos presupuesto para el deporte. Pues muchas gracias, es cuanto, y creo que nosotros como comisión podríamos evaluar aún más la Ley General de Cultura Física y Deporte, y esta nueva que vamos a proponer, hacerla entre todos y agregar todo lo que se está diciendo aquí para que el deportista tenga voz y voz. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le doy la palabra al diputado Iriarte, Carlos Iriarte, del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la bienvenida. A mis compañeras y compañeros también. Muchas gracias. Es de la mayor relevancia lo que hoy se está presentando, porque en la agenda pública, en los próximos meses, estaremos tratando el deporte de una manera cada vez más
intensa, particularmente rumbo a los Juegos Olímpicos. Y para evitar el debate, o incluso provocando el debate de manera transparente, esta información que nos proveyó la presidenta es muy importante para nosotros como legisladores, miembros de esta comisión, respecto de cómo funciona el deporte de alto rendimiento, el deporte olímpico, el deporte confederado y el deporte en su interés público. Es de la mayor relevancia y sobre todo porque hay que comprender quienes estamos aquí que esto es un proceso y este proceso tiene una ruta jurídica, una ruta reglamentada, una ruta que tiene una gran difusión y que los atletas de las diferentes disciplinas deportivas conocen plenamente. Pongo dos ejemplos que ilustran muy bien cómo estas reglas el Comité Olímpico ha venido robusteciendo, fortaleciendo su marco jurídico y con el conocimiento de cómo funcionan las disposiciones legales en todos los países del mundo y que son miembros del Comité Olímpico Internacional. O sea, digamos que la reglamentación olímpica no obedece solamente a una posición unilateral, sino que a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, se ha venido fortaleciendo y enriqueciendo a través de experiencias de cómo funcionan los marcos regulatorios, no nada más a nivel internacional, sino también a nivel local. Y pongo dos ejemplos. El deporte confederado o el deporte olímpico de Rusia, que en los últimos años ha sido excluido por disposiciones internacionales y que han impedido que atletas de alto rendimiento y grandes atletas, grandes expositores del deporte, no hayan podido participar en la Olimpiada portando la bandera rusa por disposiciones internacionales. De ese grado y de ese nivel es la reglamentación internacional. Y por otro, el caso particular de México con la Federación de Natación, que es contundente de acuerdo al marco regulatorio de la Federación Internacional, que la Federación Nacional no está reconocida. Agrego, tienen salvedades precisamente para evitar que mujeres, hombres, niñas y niños que tienen aspiraciones de vida participen en una olimpiada y entonces tienen una salvedad ahí con un órgano estabilizador. Esta es la posibilidad que da el Comité Olímpico Internacional para que los jóvenes no interrumpan su aspiración de vida. Estos dos casos son contundentes. No hay manera de evitar que la reglamentación que establece la Federación Internacional sea salvada, sino a través de los recursos jurídicos o los estatutos que rigen a la Federación. Hay que decirlo, el Comité Olímpico Internacional, como los comités olímpicos de los países, son órganos que son transparentes, que son de carácter público, de interés público, y por tanto cualquiera puede acceder a conocer su reglamentación. Más aún, si algo ha distinguido al deporte olímpico en el mundo, en recientes tiempos, es la inclusión, incluso de deportes que no estaban incluidos, y ahí está prueba clara que el deporte paralímpico es la muestra más clara de la inclusión en la práctica deportiva. Hay una gran experiencia de parte del Comité Olímpico Internacional y de las federaciones internacionales. Es un reto establecer reglas que trasciendan administraciones o gestiones públicas. El Comité Olímpico trasciende. O sea, pasan gobiernos, sexenios, trienios y el deporte olímpico continúa de tal suerte que debemos reconocer el esfuerzo para mantenerse como una aspiración, no nada más de un país o una aspiración de una región, sino es una aspiración del mundo el tener congruencia como lo tiene el Comité Olímpico para generar un referente de paz y de armonía y de conciliación entre las mujeres, los hombres y entre incluso niñas y niñas, porque hoy participan menores de edad en deportes olímpicos. La edad ya no importa, es más, hay medallistas olímpicos que están en la plena adolescencia, 12 o 13 años, 14 años obteniendo una medalla olímpica y ustedes saben que la UNESCO determina que la infancia concluye hasta los 16 años, entonces la infancia está incluida en la participación olímpica. ¿Qué es relevante de esta reunión? Debemos saber comunicar y diferenciar muy bien que la Cámara de Diputados aprueba un presupuesto para que funcione el deporte público y la CONADE tiene esta disposición, lo aclaró muy bien María José Alcalá, pero para participar en el deporte olímpico se requiere acudir a las reglas que establece el Comité Olímpico Internacional. No hay manera de que no sea así. Y comunicarlo será
responsabilidad de que pertenecemos a esta comisión y también nosotros, como no, poder, y sugeriría a la presidenta de la comisión, hacer algún díptico o tríptico para que las y los compañeros diputados conozcan con claridad y distingan con claridad cómo funciona el deporte para llegar a una Olimpiada. Y que este debate que se va a dar en los próximos meses rumbo a la Olimpiada, pues todos tengamos claro de cómo funciona, para que podamos ser capaces también nosotros los diputados de comunicar a la sociedad de cuál es la diferenciación entre el deporte olímpico, el deporte de alto rendimiento y desde luego el deporte público. Concluiría, no es una excepción lo que está pasando en una federación en nuestro país, no es excepción, no ha pasado en este tiempo y ha pasado anteriormente muchas veces. Y seguramente en otros tantos países, en muchos más, ha de haber este tipo de controversias. Pero si el Comité Olímpico Internacional subsiste y persiste y resiste a los embates de intereses muy específicos o muy particulares, incluso intereses coyunturales que no obedecen a la trascendencia del esfuerzo olímpico, quiero decirles que la reglamentación se ha venido enriqueciendo a través de experiencias en otros países, en otras latitudes y en otros tiempos. En su tiempo en México tuvimos la Federación de Béisbol, la Federación de Básquetbol, con debates de este tipo, la Federación de Atletismo incluso tuvo debates de estas características. Entonces, yo diría, habría que estar atentos a lo que se comente y nosotros debemos ser responsables y debemos estar muy informados. Le agradecemos mucho a María José que hoy nos haya permitido conocer más a detalle y desde luego seguir construyendo una manera de comunicar para distinguir entre las disposiciones o aspiraciones o intereses muy particulares y los intereses del Comité Olímpico que trascienden administraciones, trascienden gobierno y que buscan invariablemente fortalecer las vocaciones de vida y aspiración de muchas y muchos jóvenes. Nosotros debemos, es mi convicción, promover el deporte porque no nada más genera o construye individuos de bien porque respetan las reglas, están estructurados, tienen una columna vertebral muy sólida en términos de lo que se refiere a la disciplina y la perseverancia, sino más aún, sino que cuando tenemos deportistas de éxito se vuelven referentes aspiracionales para muchas más niñas y niños. Y si construimos juntos, creo que podemos lograr, así como compañeros que están aquí, que son referentes nacionales, podemos construir nuevos referentes para que los jóvenes acudan a esa expresión de bien y de construir un mejor mundo, un mejor país. ¿Será cuánto? Gracias, diputado Carlos. Le daría la palabra a la diputada María José del Grupo Parlamentario del PRI. Ya iba a decir María José Alcalá, perdón. No, aquí estoy. Mira, como bien lo dicen, la verdad, el deporte está cayendo. Como bien lo dice Catalina, el deporte paralímpico se tiene que tener varios requerimientos para clasificar. Son 5 filtros. De esos 5 filtros, para poder clasificar a eventos internacionales está muy cañón. Y además, tener una clasificación digna. ¿Por qué? Porque nos clasifican a nosotros como deporte paralímpico, nos clasifican de una manera tan absurda. Por ejemplo, son S1 a la S10, que son de discapacidad motriz, capacidad de parálisis cerebral. Y de la 10, de la 11 a la 15 es la discapacidad ciego. Entonces, hay muchas controversias en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las clasificaciones no están bien estructuradas, no están bien hechas. Y sí apelan, a veces la misma federación, apelan el comité, apelan entrenadores, pero ¿de qué a veces nos sirve? Porque no nos clasifican bien, no tenemos una clasificación segura. Es una clasificación estándar, pero no tenemos una clasificación bien. En mi caso, yo soy S7, que no debería ser S7. Tú sabes, Catalina, que esas clasificaciones no son bien estructuradas. Sabemos que debería de ser menos por la discapacidad. Entonces, hay que ver realmente que los entrenadores estén bien capacitados para entrenar. La federación esté consciente de las clasificaciones
porque hay muchos atletas que también tenemos discapacidad, no nos dan esa oportunidad de salir y participar en Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Centroamericanos. ¿Por qué? Por una mala clasificación. ¿Por qué? Porque los mismos directivos no quieren que nos frenan, no nos dan esa oportunidad de darle paso a ejercer el derecho a competir internacionalmente. Yo en mi caso particular, yo estuve a 2 segundos de mi marca a Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, pero por la clasificación que me dieron, yo quedé automáticamente fuera. Digo, realmente entrenamos duro, nos la partimos para que realmente no se nos dé la oportunidad de entrenar, de competir, a representar a México y a nuestro estado. Se me hace algo tan absurdo que también la federación no se ponga en nuestro lado, no se ponga en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque simplemente hay intereses, hay muchos intereses. Y lamentablemente eso a mí es lo que me da impotencia del deporte, porque no te da esa apertura para seguir entrenando, para seguir compitiendo, seguir representando a tu estado, a tu país. ¿Por qué? Porque te frenan por una mala clasificación, por los malos directivos de nuestro estado y nacionales, tanto como nacionales e internacionales. La verdad es una lástima, pero vamos viendo cómo vamos a cambiar esta perspectiva, que sea realidad, que sea un cambio verdadero y que realmente veamos que hay atletas buenos, exitosos, que se quieran sobresalir, que sean tomados en cuenta y que queramos representar a nuestro México. La verdad es increíble que a estas alturas todavía existan atletas. Yo no digo que sean malos ni buenos, al contrario, son excelentes, pero hay que ver otras perspectivas. La generación de atrás quiere salir adelante, quiere ser reconocido, y por la mala federación, los entrenadores, tanto estatales, no nos hacen caso, lamentablemente. Este es mi comentario. Espero poderlos, que sepan realmente cómo está el deporte. Yo lo he vivido y la verdad es desgastante, es muy desgastante, pero gratificante después cuando estás en el podio. Es muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra para poder pasar al último punto de nuestra orden del día. Si me permites, diputado presidente. Sí, diputado Porras. Adelante, mi querido. No, perdón, Cheno, perdón. Los dos son igual de cordiales y decentes. Sí, un gusto, presidenta. Saludo con afecto a todos los compañeros. Primeramente, pues he oído los comentarios en general. Yo creo que tenemos que buscar alternativas como comisión para involucrarnos más de cerca, yo creo, con todos esos deportistas que requieren apoyo, que requieren seguimiento para poder crecer. Yo soy de la opinión que sería muy bueno, ¿por qué no?, hacer eventos estatales en toda la comisión, acompañarnos, acuerparnos todos los que estamos representando el deporte, porque vamos a los distritos y lo primero que nos dicen que estamos haciendo por el deporte, la verdad. Y yo creo que tenemos que de alguna forma estar cerca y que sepan que están atendidos y poder darle seguimiento a las autoridades correspondientes, siempre y cuando pues fortaleciendo nosotros como diputados federales para apoyar a todos esos deportistas que requieren. Yo creo que la base de esto es estar cerca de ellos, como lo reiteraba, hacer algunos eventos en algún estado, escucharlos, oírlos. Estoy de acuerdo. La otra parte, pues es coordinarnos y hablarnos claramente, sin colores, buscando el beneficio común para ellos. Ahorita en mi distrito, pues yo hago lo que puedo, porque ahorita ya inició la Liga
del béisbol de la Sierra Alta del Río. Es muy grande mi distrito, pero al final de cuentas, como podemos, pues estamos apoyando. Yo creo que eso de entrada sería lo esencial. Tenemos que darnos a ver el terreno como comisión para escucharlos también y saber el rumbo que le tenemos que dar a esto y fortalecer nuestra investidura como diputados y como representantes del deporte. La otra parte, voy a ser breve, también presenté la iniciativa que era de los juegos de cartas, como es el póker, el ajedrez, el dominó, el billar, entre otros. Es con el simple objetivo de desviarlo de la ludopatía, de los vicios, del alcoholismo, darle otro rumbo donde sea un deporte cultural, mental, y que se vaya al tema de torneos estatales, municipales, nacionales, es darle otro valor, porque el deporte de esos juegos no es simplemente las apuestas ni los vicios, es darle una cultura correcta donde haya convivencia familiar, donde haya convivencia social, donde esto le des otro rumbo para poder disminuir, ¿por qué no?, también la inseguridad. Hay mucha gente que se queda sin recursos por estar ya en un vicio cotidiano, en apuestas como es la ludopatía. Yo los invito a que me apoyen a esa iniciativa y darle los rumbos correctos. Pero en fin, ese es el simple objetivo. Y decirles que nos coordinemos, yo estoy puesto para apoyarlos siempre y cuando sea en beneficio del país, en beneficio de nuestros estados y por supuesto en beneficio de nuestros distritos. Abrazo grande, con aprecio, siempre y cuando estar de una forma equitativa para que le vaya bien al país. Gracias, es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Porras, le agradezco mucho su participación. Bernardo Ríos. Te volví a decir, perdóname, pero son igual de queridos y apreciados, mi querido Cheno. Lo sé, mi apreciada, agradezco con grande aprecio todo. Gracias. Gracias. Si no hay, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, queridos diputados que nos acompañan vía digital o aquí presentes. Como último punto de nuestro orden del día correspondiente es asuntos generales. Si alguien tuviese algún tema a comentar, por favor, háganlo del conocimiento de esta presidencia. Si no hay ningún asunto y no habiendo quien haga uso de la palabra, una vez desahogado el punto del orden de, los puntos del orden del día, ¿sí? Pues es que están manejando la corrupción, pues. No pasa nada. Nomás es cuestión de avisar ahí. Desahogados todos los puntos del orden del día, se levanta la 7ª reunión ordinaria de la comisión correspondiente a la actual legislatura del Congreso de la Unión, siendo las 10:41 horas del 28 de febrero. Nos solicitan, por favor, pasar asistencia a través del teléfono, a través digital, para concluir. Muchísimas gracias a todos. Gracias.